Les doy la bienvenida al espacio de lengua para la escuela secundaria. ¿Cómo están? En esta clase vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es un acto mediante el cual los seres humanos nos comunicamos unos a otros. Los emisores emitimos constantemente mensajes. Es decir, que cuando hablamos, emitimos distintos tipos de mensajes, con distinto propósito, distinta finalidad. A veces es para transmitir una información, otras para decir cómo nos sentimos, en otras oportunidades para relatar una historia o simplemente para verificar si el canal que usamos funciona bien. Entonces, de acuerdo con las intenciones que nosotros tenemos al comunicarnos, podemos elaborar distintos tipos de mensajes. Nuestras intenciones pueden ser variadas. Entonces, de acuerdo con esas intenciones, podemos clasificar las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, ese es el tema que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican, qué intención se manifiesta en cada función y qué elemento del circuito de la comunicación se destaca. En otra clase, con la profesora Edith, van a ver con más detenimiento cada una de las funciones, las características y en qué tipo de textos aparecen. Hoy, en una de esas funciones nos vamos a detener y vamos a leer un fragmento de un texto para que podamos compartir algo de lectura. Y al final de la clase te vamos a sugerir para que lo puedas leer en tus ratos libres. Y por último tenemos, para la práctica del lenguaje, cuestiones de normativa. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el uso de la S. Nuestro tema de hoy, las funciones del lenguaje, tiene que ver con lo que decimos. Más precisamente, tiene que ver con la intención con que decimos algo. Cada vez que nosotros decimos algo, lo hacemos con una intención, como ya habíamos dicho, para solicitar algo, para brindar información, para decir cómo nos sentimos, para contar un relato y compartirlo con otros. Entonces, según las distintas formas que nosotros usemos el lenguaje, vamos a tener distintos tipos de intenciones que va a determinar distintos tipos de funciones del lenguaje. En este esquema que vemos en el pizarrón, nosotros tenemos señaladas cuáles son las funciones del lenguaje. Tenemos la función referencial o informativa, que su principal objetivo es informar. Después tenemos la función expresiva o emotiva, después la función apelativa, la función metalingüística, la fática, la poética o literaria. En cada una de estas funciones del lenguaje se destaca uno de los elementos del circuito de la comunicación, que se acuerdan, nosotros habíamos dado en la clase de comunicación cuáles eran los elementos del circuito de la comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el referente. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos el lenguaje con una determinada intención, vamos a estar destacando entonces uno de esos elementos. Vamos a detenernos ahora en cada uno de estos puntos, solamente para decir lo más relevante del tema, porque ya dijimos que en otra clase nos vamos a detener en cada una de estas funciones. Entonces, en la función referencial o informativa, lo que se pretende hacer es informar. Y el elemento del circuito de la comunicación que se destaca es el referente, porque se habla del tema o se habla sobre algo determinado. En la función expresiva o emotiva, ¿qué se quiere hacer? ¿Cuál es la intención? Manifestar sentimientos del emisor. Entonces, el elemento resaltado del circuito es el emisor. En las funciones del lenguaje, en la apelativa, lo que se quiere hacer es influir sobre el receptor, lograr que haga o que deje de hacer algo. Entonces, el elemento destacado es el receptor. En la metalingüística, lo que se hace, la intención,
es hablar sobre el lenguaje, sobre cómo se combinan las palabras, cuáles son sus significados. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos nuestra lengua. Entonces, el elemento destacado en este caso es el código. En la función fática, lo que se hace, lo que se destaca, es verificar el canal. Lo que se quiere hacer es eso. La intención es verificar si cuando hablamos, si cuando estamos conversando, el canal, el medio por el cual transmitimos el mensaje es claro o se nos entiende. Entonces, el elemento destacado acá es el canal. En la función poética o literaria, lo que quiere hacer el emisor es producir cierto placer por medio del mensaje. Entonces, ¿cuál es el elemento resaltado? El mensaje. Entonces, en esta parte nos vamos a detener un poquito. A modo de ejemplo, nosotros vamos a leer ahora un fragmento de una novela que te vamos a sugerir al final de la clase. Porque nosotros, más de uno de los que estamos acá, de lo que hemos leído algo, de lo que hemos mirado alguna película, hemos sentido en algún momento ciertos sentimientos que nos llevaron hasta las lágrimas. Entonces, bueno, ¿cómo se logró eso? El emisor, cuando elaboró ese mensaje, utilizó determinados recursos para poder lograr ese efecto determinado. Utilizó determinadas palabras, las buscó, las combinó, buscó una imagen específica, produjo un sonido que llegue hasta el receptor. Entonces, a muchos les ha pasado. Y si a vos todavía no te pasó eso, te sugiero que sigas buscando para encontrar ese sentimiento o para sentir esa emoción fuerte por medio de la lectura. Porque seguramente hay un libro que te está esperando para que vos puedas disfrutarlo. Ahora, si me seguís, vamos a leer un fragmento de la novela de Sergio Holguín. Te voy a mostrar, ¿me acompañás? Vamos a seguir con la lectura de ese fragmento que he seleccionado para que ustedes puedan disfrutar de eso. Entonces, la novela se llama El equipo de los sueños y su autor es un escritor argentino que se llama Sergio Holguín. El fragmento elegido dice así. Al mes de estar trabajando, ocurrió el comienzo de la historia que quiero contar. Fue así. Hacía calor, mucho. Eran esos últimos días de noviembre en los que el verano ya comienza a hacerse sentir. Eran las 5:10 de la tarde y no había nadie en la verdulería, por lo que salí a la puerta para tomar un poco de aire. A lo lejos venía un grupo de chicos de escuela primaria. No les presté atención hasta que estuvieron a unos metros de mí. La primera imagen que se me presentó fue la de Blancanieves y los 7 enanitos. En el medio del grupo venía una chica alta, casi tan alta como yo, de guardapolvo blanco, con una colección de chicos saltando alrededor que iban de 6 a 10 años y que se empujaban, gritaban, pateaban, sin que la chica del medio los tomara en cuenta. No parecía de 7º grado, sino un poco más grande. El guardapolvo le quedaba chico y no estaba tan blanco como el de cualquier Blancanieves tradicional. Era rubia, despeinada, desgreñada, diría mi mamá, y cada tanto le metía un empujón a alguno de los chicos que se le ponía delante. Cuando llegaba a la altura de la verdulería, sus ojos se cruzaron con los míos. Nos miramos. En estos casos, yo suelo sacar la mirada instintivamente, pero esta vez no pude. Me quedé pegado a sus ojos. Ella tampoco miró para otro lado. Nos mirábamos serios. No había sonrisa, ni simpatía, ni reconocimiento, ni nada que justificara que nos mirásemos. Cuando pasó delante de mí, pude ver que estaba colorada y transpirada, como si hubiera corrido. Tenía las mangas del guardapolvo arremangadas y usaba una pollera larga por debajo de las rodillas. Ahí confirmé que era muy alta.
y hermosa. Hermosa a pesar de su cara transpirada, de su pelo desprolijo y de su guardapolvo lleno de manchas. Una vez que pasó, la seguí mirando sin poder despegar mis ojos de su cuerpo. Por suerte, justo vino una vecina a comprar y el hechizo se rompió. Volví a actuar normalmente. Mentira. Nunca más, hasta el día de hoy, volví a actuar normalmente. Desde entonces, ella está siempre presente y creo que no me levanté ni un solo día sin pensar en ella. Incluso en esos primeros días en los que ni siquiera conocía su nombre. Esta es un fragmento de la novela que yo te sugiero que leas en tus ratos libres. Y acá, en esta función del lenguaje que nos detuvimos, que es la poética o literaria, yo quería mostrarte hacia grandes rasgos que en un texto puede haber más de una función del lenguaje. En esta función, por ejemplo, en este texto que hemos leído, pudimos ver que el personaje nos iba informando, nos iba dando datos acerca de lo que él quería relatarnos. Nos contó sobre su trabajo, sobre el tiempo que estaba, la época en la que se encontraban. Nos habló de su enamorada. Entonces nos fue brindando información, nos manifestó su estado de ánimo y nosotros sabemos entonces ahí que podemos reconocer más de una función. Pero la función predominante en este texto es la función poética o literaria, porque este texto es un texto literario, es una novela, una ficción. Hasta aquí hemos visto entonces las funciones del lenguaje, las clasificamos y vimos los elementos del circuito de la comunicación que se resaltaba en cada caso. Nosotros podemos ver que es importante conocerlas para poder elaborar el mensaje que realmente queremos enviar. Ahora te propongo las siguientes actividades. Te voy a dar dos temas, dos mensajes, para que vos reconozcas la función en cada uno de ellos y el elemento de la situación comunicativa que predomina. El mensaje A dice así: Señor tutor, la reunión de padres se realizará en el local escolar como habíamos acordado. El mensaje B dice lo siguiente: Querido diario, hoy tengo buenas noticias. Mi mejor amiga vendrá a casa el fin de semana. Para la práctica del lenguaje en cuestiones de normativa, vamos a ver algunos usos de la S. En este caso, vamos a ver que la terminación ción se escribe con S cuando presenta delante la letra L o la letra R o cuando termina con misión, como por ejemplo la palabra convulsión, conversión o comisión. Fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Los espero la próxima clase.